¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué no son cristianos como yo? Y esa pregunta la hacemos porque no son cristianos nuestros familiares, por qué no son cristianos como yo mis hijos, por qué no son cristianos como yo mis abuelos, mis padres, por qué no son cristianos como yo esa gente que yo amo y que sin embargo que yo quisiera poder regocijarme más en su vida, pero no puedo porque los veo a ellos presas de las dudas, del pecado, de la rebeldía, de la ira, de la depresión, de la tristeza e incluso también de algo que me apremia más, de su destino final. Mientras el pecado no sea perdonado por Cristo, en ellos, y no sean lavados por Cristo, pesa la condenación, la vida eterna. Y eso es legítimo que nos agobie, por supuesto que sí. Como yo sé que muchos nos hemos dicho, ¿por qué no son cristianos como yo? Vamos a ver cuál es la solución. Más que por qué no son, es qué hacemos para que lo sean, para que reciban el perdón, la vida eterna y también aquí en la tierra puedan tener la vida que Dios ha planeado aquí en la tierra, la vida abundante que Cristo vino a darnos. Primero que todo, quiero felicitarlos a todos aquellos que se hacen esa pregunta, ¿por qué no son cristianos como yo? ¿Por qué no siguen a Cristo? ¿Por qué no lo aman? ¿Por qué no se rinden a Él? ¿Por qué no cambian su vida? Los felicito por hacerse esa pregunta, porque eso quiere decir que ustedes sienten como el Señor, tienen el mismo sentir que el Señor, el mismo celo, y quieren el bien para los demás. En 2 de Pedro 3:9 nos habla de que el Señor tiene ese anhelo también, esa esperanza. Él fervientemente está comprometido a un deseo. Y esto lo vemos, como le había dicho en 2 de Pedro 3:9, cuando nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta última frase, que todos procedan al arrepentimiento, es el querer de Dios cada día, en cada momento. No se detiene en querer que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso el Señor no es que no quiere hacer, sino que está esperando. Esta pausa, esta tardanza, piénsela que es por ese hijo o esa hija que ahora mismo está negando a Cristo, por ese padre, esa madre que usted tiene y que se burla del cristianismo, por esas personas que no es que se burlan ni que le están diciendo que no a Dios, pero no le dicen que sí a su verdad y que andan por sus caminos tropezándose, pecando y sufriendo. Hoy vamos a ver qué hacer y vamos a enfatizar en 3 cosas que si las hacemos no solo van a ser bendición para ellos, sino para ustedes, porque ustedes al tener este sentir, porque ellos no son cristianos como yo, ustedes son una gran bendición en la vida de ellos. Pero ellos, al no ser cristianos todavía, como ustedes quieren que sean, ahora mismo son instrumentos de bendición para ustedes. Y vamos a verlo cómo es esto conforme a la Biblia. Primero, ¿qué yo debo hacer con las personas que yo amo? Esas personas que están en mi corazón, pero no son cristianos como Cristo quiere que sean. Primero que todo, saber qué es lo que ellos necesitan, invocar el nombre del Señor, para que sean salvos. Y así mismo lo dice Romanos 10:13. Romanos 10:13 es enfático y muy conciso al decir lo siguiente, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, por supuesto, nosotros queremos que nuestra gente invoque el nombre del Señor, pero no lo diga nada más, lo recite, como cuando uno estaba niño, que uno decía la poesía patria y después uno no sabe ni qué había dicho. Nos ponían a interpretar cantos, poesías, composiciones, no sabíamos qué decíamos, pero lo hacíamos. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, tiene que ser con convicción, confesando a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y por tal condición, cuando termino la oración, estoy jubiloso porque yo sé que soy salvo. Ahora, esto, ¿qué debe hacerse? ¿O qué debo hacer para garantizar esto en mis seres amados? Hablarles, porque ciertamente nosotros queremos que la gente invoque el nombre del Señor, pero dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? O sea, el Señor aquí nos dice, ¿sabes qué? Háblenle a la gente, háblenle a los suyos, háblenle a todo mundo, pero a esas personas que ustedes amen,
aman y quieren ver salvos, que no quieren que se queden en el rapto, que no quieren que vayan al juicio del trono blanco, que es para los que no se arrepintieron, sino más bien al tribunal de Cristo, donde recibirán premios por sus obras, donde será reconocida su buena obra. Bueno, a esas personas háblenle a esas personas del Señor, de cuál es su voluntad, sus mandamientos, háblenle con mucho amor, con mucha sabiduría. Háganlo, pero ahora el detalle es no solo hacerlo en todo tiempo, sino también sabiendo hacerlo con sabiduría, apropiadamente a cada situación. Ahora, ¿qué sucede si las personas lo rechazan? Esa es una posibilidad. Pero antes de ver qué hacer si las personas lo rechazan en palabra, recordar lo que hace la palabra del Señor. En Hechos 26:18 dice lo siguiente, Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es una porción muy interesante de la conversación que tuvo Pablo en una audiencia ante Agripa, ante el rey gobernante de Judea, y ante esa situación donde se le cuestionaba por qué él era creyente, él decía, ¿qué es lo que hacía Jesús? Abre los ojos, nos traslada de la tiniebla a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y en ese sentido, como recibimos perdón de pecados, tenemos también herencia entre los santificados, está hablando de salvación. Cuando yo sé que cada vez que yo le hablo a alguien, lo animo a que salga de las tinieblas a la luz y del control de Satanás en este mundo al reino de Dios, yo sé que yo estoy haciendo bien. Cada vez que usted le habla del Señor a alguien, le está haciendo bien. Usted hace bien de mañana a noche en la medida en que le enseña a las personas cuáles son los principios, cuál es la voluntad del Señor y qué Dios quiere para con nosotros y cómo Dios nos quiere dar vida eterna. Entonces apropiémonos de eso. Nosotros somos instrumentos de bendición. Que la gente no comprenda es una posibilidad, pero eso no debe ser lo que a nosotros nos rinda, que escatime nuestro esfuerzo, que nos merme. Al contrario, recuerden, ustedes cada vez que hablan del Señor son un instrumento de salvación. Y su palabra, ustedes no lo medirán cuándo será que sí, cuándo será que no, pero va a calar. Hoy, mañana o más adelante, o tal vez en años, pero va a calar. Que no sea por el silencio de ustedes que digan, yo nunca escuché de Cristo. Ahora, de todas maneras, a veces hay situaciones donde la persona a mí me dice, yo no quiero saber, yo no creo en tu Dios, y no lo dicen con mucha libertad. ¿Sabes quiénes? Los amigos o los familiares. Yo no quiero saber de tu Dios, yo no creo en ese Dios, no me interesa, yo creo que Él es mentiroso, cualquier cosa hasta podemos ver. Bueno, ahí también hay otra decisión que tenemos que tomar. Si no lo escuchas, puedes verlo. Recordar que si nosotros como creyentes a veces necesitamos ver para creer, ¿qué será de aquellos que ni siquiera creen en el Señor? En Juan 20:25 vemos el caso de este discípulo que había visto al Señor hacer cosas especiales, maravillosas. Había estado en la multiplicación de panes, había visto a Jesús caminar sobre las aguas y sanar a ciegos y resucitar a muertos, muchas cosas. Sin embargo, él necesitaba todavía ver, y Juan 20:25 vemos el caso de Tomás. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Si eso ocurre en los que siguen a Cristo, ¿qué puede pasar en los que no lo reconocen? Pero aquí es donde está nuestro llamado. Si no es por oír, vas a ver. Porque cuando aparece Jesús y le permite a Tomás ver e incluso colocar sus dedos sobre los clavos, sobre las heridas que le habían causado estos clavos, entonces él creyó. Pues ¿saben qué? Si las personas que nosotros le hablamos aún no quieren creer, pues que sea a través de nosotros y no a pesar de nosotros, porque nosotros queremos que sean cristianos a pesar de la forma de ser que somos nosotros. Porque aquí se acuerdan que la pregunta inicial es, ¿por qué no son cristianos como yo? Y la respuesta es, ¿quién soy yo? ¿Soy el modelo a seguir o no? Es necesario que la gente vea a Cristo a través de nosotros. En Juan 15, del 3 al 4, el Señor nos los dice, es necesario que ustedes sean nuevos y permanezcan en esa nueva identidad.
Juan 15, del 3 al 4, permítame leerlo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra con que yo os he hablado. Y ya ustedes, en el momento que reciben a Cristo, son limpios de todo el pecado, del pasado, de las ataduras. Pero para no caer en eso, porque el que se limpia se puede volver a ensuciar, eso es una regla elemental de la vida. Para no volverme a ensuciar, entonces dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bien, el Señor nos limpió y en nosotros pone fruto, pero nosotros tenemos que vivir pegados al Señor, permanente delante de Él, entregándole mi corazón, preguntándole qué quieres de mí, qué dejo atrás, qué incorporo a mi vida, cómo quieres que yo sea, para entonces ser testimonios convincentes, que las personas digan, es que Cristo sí hace algo, pero que mira, esa persona que tanto me está diciendo, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, mira cómo es. Entonces aquí yo creo que como Tomás, aquí sí hay algo. Si yo no viera, no creyera. Pues en mí está la oportunidad que tú ves a Cristo. ¿Tú sabes cómo es Cristo? Mírame a mí. Pero por eso es que digo, cuando hacemos esta pregunta, ¿por qué no son cristianos como yo? Es que yo tengo que ver quién soy yo. ¿Soy buen testimonio o no lo soy? Y ya cuando hemos hablado al Señor, ya cuando somos testimonio de su obra, nosotros recordemos que con ese corazón limpio, porque Él nos ha limpiado, tenemos una promesa que el Señor hizo en el Sermón del Monte. Los de limpio corazón verán a Dios. Verán a Dios en su vida, en la manifestación de su ser, pero verán a Dios en su poder, convenciendo a los demás, y verán a Dios y tendrán acceso a Él. Y entonces, como yo tengo acceso a Él, ¿qué debo hacer por esas personas? Orar fervientemente por ese hijo, esa hija que no quiere nada con Dios, ese padre, esa pareja que no quiere nada con Dios, ese hermano, esa hermana, esa gente que nosotros amamos. Miren, en Santiago 5, versículo 17 en adelante. Santiago 5, del 17 en adelante nos dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. El Señor habla de que por su oración hará, pero también bendecirá. Lo bendecirá porque usted ha hecho a alguien que está extraviado la verdad volver al redil, volver al único camino de salvación que es Jesucristo. Entonces, oremos fervientemente. Recuerden que hace unos días hasta estuvimos hablando de la oración de la viuda ante el juez injusto. En Lucas 18, que él insistía, y el juez injusto, carnal, pecaminoso, de mal corazón, al final inclinó su voluntad a favor de ella. ¿Qué no hará más el Padre que es justo y bueno cuando pedimos algo conforme a su voluntad y ve en nosotros esa pasión, ese quebrantamiento por los nuestros? Y es ahí donde yo caigo en cuenta que las personas que no creen son bendecidas cuando a su lado hay alguien que sí cree y hace estas 3 cosas: le habla la palabra de Dios, vive la palabra de Dios porque se hace semejante a Cristo, y tercero, ore por esa persona. Yo estoy tan agradecido con el Señor porque me levanta en las madrugadas con cierta frecuencia o con mucha frecuencia, yo diría, para interceder. Y yo estoy intercediendo en las madrugadas por personas específicas, entre muchas oraciones, pero siempre esas oraciones está incluida el nombre de personas que yo quiero que sean salvas. Personas muy queridas, personas muy estimadas, personas que no las quiero ver a ellas, que se quedaron, y nosotros en la boda del Cordero. Porque nosotros nos quedaremos con la mejor parte, pero ¿qué es de ellos que nosotros amamos? Entonces, ahí yo les decía que este tema es para bendición de ellos, pero también para bendición de nosotros. Primero, qué mayor bendición que nosotros tengamos el mismo querer que el Padre. El mismo querer que el Padre. Qué mayor bendición que nosotros hablemos la palabra de Dios, porque al ser maestros también la estamos recordando y la estamos aprendiendo y la estamos aplicando. O sea, al ser maestros somos alumnos también. Entre más yo tengo que insistir en una persona, más también estoy expuesto a esa palabra de Dios que me va formando. Qué bendición que
a causa de esas personas que nos hacen a veces entristecernos porque están apartadas de Dios, yo me veo forzado, pero forzado santamente, en buen sentido, a ser como Cristo. Porque estoy seguro que a lo mejor si todos estuvieran bien, yo aflojaría. O si yo estuviera solo. Les cuento como testimonio personal que yo durante mucho tiempo estuve viviendo solo y no es que era mal testimonio, pero ahora yo lo cuido mucho más. No por mí, no para ganarme aplausos de los demás, sino por amor al Señor. Cuando yo digo, yo no lo puedo dejar mal, Señor, yo no te puedo dejar mal, y la gente necesita ver a Cristo. Y qué mayor bendición que por medio de esa situación nos estamos convirtiendo en intercesores, nos estamos convirtiendo en personas que hablan contigo. Tú nos estás fortaleciendo en el conocimiento de la palabra, cuando no se anuncia, en el crecimiento en el carácter de Cristo por medio de ser evangelio vivo. Y tercero, nos estás fortaleciendo en la adoración y la adoración profunda, porque orando, terminamos adorando también cuando lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Por eso esas personas que nos duelen son bendecidas por nosotros, pero ellas nos bendicen porque nos van formando a nosotros como conocedores, como hacedores y como intercesores. Gracias a Dios por esas personas que nos has llevado a esforzarnos más. Y gracias a Dios por ti mismo. Gracias, Señor, por ti mismo, porque en un momento sabemos que tú le vas a mostrar y esto nos fortalecerá en un vínculo de amor mucho más profundo. Así que ya saben, la instrucción es enseñarles la palabra. Si no la aceptan, igual ustedes sean testimonios de la palabra. Y si aún no la aceptan, oren por ellos, porque ya estamos metiendo a Dios, y en lo privado, ustedes lo que hagan en privado, orando al Señor, les llevará a ser exaltados en público, exaltados, resaltados, glorificados por medio de lo que Él hará en sus seres queridos, y ustedes serán instrumentos de salvación. Oremos entonces. Señor, muchas gracias por este tema. De verdad, yo te agradezco muchísimo porque sé que es muy necesario para nosotros. Gracias a Dios porque tenemos una iglesia que no es fría, porque también hay cristianos que no le importan. Hay cristianos que todavía con el corazón no purificado, que hasta desean ver a otros en el infierno y le da indiferencia o hasta un malévolo placer ver a otros sufrir, aun incluso seres queridos. No les importa o poco les interesa. Más bien aquí hay una familia que sufre porque hay parientes, amigos, gente importante que todavía no se han convertido al Señor. Gracias, Señor, porque en eso ya somos más que bendecidos, porque estamos teniendo tu sentir y eso es bueno. Pero gracias, Señor, porque por medio de hablarles a ellos, ser testimonio delante de ellos, teniendo el carácter de Cristo y orando más e intercediendo más, tú nos vas haciendo creer en gozo, en sabiduría, en todas las áreas de nuestra vida. Al final de cuentas, las personas que se desvían nos hacen estar más rectos en los caminos del Señor. Y las personas que rectamente hablan delante de ti hacen que los que se desvían vuelvan al camino de verdad. Gracias, Señor, por este tema con el que tú nos has bendecido. En nombre de tu Hijo. Amén.